Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Villabona. Hoy vamos a hablar un poco a tener una exposición acerca de la teoría cuantitativa moderna. Vamos a recorrer parte de esta teoría, el monetarismo de Milton Friedman, y vamos a llevar un orden para tener bien claras todas las ideas y también vamos a responder algunas cuestiones que el profesor planteó para responder. En el marco del contexto histórico tenemos que imaginar o pensar en un mundo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la gran figura económica era Keynes. Él lo que nos decía era que el capitalismo podía quedarse estancado en el desempleo, por lo que para él el Estado debía estimular la demanda, aunque eso podría generar un poquito de inflación. Esta idea se hizo muy popular con la famosa curva de Phillips. Esta curva nos decía que podíamos aceptar un poco de inflación a cambio de más empleo en el corto plazo y esto para él pues era aceptable y que los gobiernos podían optar por generar más expansión monetaria. Pero en los años 70 la realidad fue otra. Apareció la estanflación, donde había alto desempleo y había altos precios. Eso, según la curva de Phillips, era imposible, por lo que eso mostró o dejó a los keynesianos sin una respuesta válida para ese fenómeno que estaba aconteciendo en ese momento. Justo en ese momento aparecieron las ideas de Milton Friedman, que él ya venía como hablando de eso un tiempo atrás, que las ideas de Keynes eran una ilusión. Y después de este revés de Keynes, pues ganó fuerza. Donde nace, lo que hace es que remora las teorías cuantitativas, pero en base a Friedman se vuelve la teoría cuantitativa moderna. Bien, ahora entramos dentro de los elementos centrales de la teoría. Keynes explicaba que la demanda de dinero era por motivos como lo son las precauciones y sobre todo la especulación. Este motivo especulativo volvió, digamos, la demanda inestable. Por lo tanto, los efectos del dinero eran impredecibles. Friedman a esto le dio un giro muy bueno, porque él dejó de preguntarse por qué la gente guardaba dinero por motivos psicológicos y lo trató como un activo duradero, es decir, como si fuera una casa, como si fuesen acciones. Eh, y aquí nos nace una pregunta, y es ¿cuánto dinero podemos tener? Friedman no solamente nos limita a contar con el dinero que nosotros nos ganamos de manera mensual, sino a toda nuestra riqueza, por lo que él introduce el concepto del capital humano, donde están nuestras habilidades, nuestra educación, nuestra capacidad de generar ingresos en el futuro. Y también se plantea, por decirlo así, un límite, donde nosotros podríamos vender todos nuestros bienes y tener toda nuestra riqueza en forma de dinero. Por lo que en parte a esto nació la idea que a la gente no le importaba los billetes en sí, sino lo que pudieran comprar con ellos, es decir, demanda de saldos reales. Dentro de los elementos centrales de la teoría también encontramos los determinantes de la demanda de dinero. ¿De qué depende exactamente cuánto dinero queremos tener? Friedman lo que nos plantea o lo que nos dice es que, como haríamos con cualquier otro bien, primero nos fijaríamos del precio del dinero. Ese es el nivel general de precios, es decir, que si todo está más caro, necesitamos más dinero. Segundo, de mi ingreso o de mi riqueza. Cuanto más rico soy, es cuanto más dinero yo quiero tener en mi bolsillo. Tercero, del rendimiento de los bienes sustitutos, como lo son los bonos o las acciones. ¿Qué pasa? Si estos activos se aprecian o pagan buenos intereses, tener dinero ocioso pues no me va a gustar tenerlo a mí, sino que va a preferir tenerlo invertido. En ese entorno yo reduzco mi demanda. Cuarto, si pienso que va a haber una inflación esperada, es decir, si los precios van a subir, el dinero pierde valor rápidamente. Es como un helado dejándolo al sol. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago eso, prefiero o gastarlo o tenerlo invertido. Entonces, la demanda de dinero baja. Y también los gustos que hacen que la demanda suba. Es decir, que el dinero no termina por ser un capricho psicológico o inestable, sino que depende de las variables. Dentro de los elementos centrales de la teoría también nos encontramos la estabilidad de la función de la demanda de dinero. Aquí vemos una de las contribuciones más importantes de Friedman. Él nos decía que aunque la demanda de dinero depende de la tasa de interés, dándole un poco de interés de razón a Keynes, sigue siendo una función estable, no es un número fijo como lo era para los clásicos. Además de esto, esta función él determinaba que era homogénea de primer grado, en precios y en ingreso nominal. ¿Esto qué quiere decir? Que si en una economía todos los precios o todos los ingresos se duplican, la cantidad de dinero nominal que la gente quiere también se debe duplicar, pero su demanda
En términos reales, es decir, en poder de compra real que decide mantener, seguiría siendo exactamente igual, es decir, no hay ilusiones monetarias. Pero esto, ¿por qué es importante y por qué es bueno aclararlo? Porque si la demanda real es estable, entonces cuando el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria, ese dinero extra no desaparece en una demanda impredecible, sino que se gasta. Ese gasto empuja los precios y temporalmente empuja la economía de manera positiva. Es decir, esa estabilidad devuelve el poder colectivo a la teoría cuantitativa. Ahora tenemos que ver la importancia del monetarismo y las reglas políticas de Friedman. Después de lo que hemos visto y lo que hemos dicho, podemos tener la conclusión de que la política monetaria no puede usarse para manejar el empleo a largo plazo, porque el dinero es neutral. Solamente vamos a crear inflación si se fuerza. Además, él también insiste en que los efectos de la política monetaria operan con rezagos o con letardo, es decir, que demoran entre 6 meses y 2 años en ver sus efectos. Eso es como manejar un carro y que la dirección esté mala. En algunas ocasiones me puede llevar para otro lado o va a tardar en ir a donde realmente yo quiero ir. Esto pues es un poco inútil y solamente va a generar más inestabilidad. ¿Qué propone Friedman ante esto? Él dice, atemos las manos del Banco Central con una regla fija, es decir, la regla dorada que él propone, donde la cantidad de dinero crezca cada año a una tasa constante, a una tasa baja y que toda la sociedad tenga este conocimiento igual al crecimiento del PIB. Esto lo que nos dice es que así se anclan las expectativas inflacionarias, se elimina la incertidumbre y la gente y los trabajadores pueden clasificar e invertir con confianza. Esa es la verdadera función de la política monetaria, donde no se intenta pilotar la economía. Bien, en la pregunta número 1 con respecto a la tasa de interés, imaginemos que después de un periodo de desequilibrio monetario, la tasa de interés se estabiliza en un nivel más alto que el original. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Desde un punto de vista neocuantitativista, como el de Friedman, diría que es un desenlace lógico del mecanismo de transmisión. O sea, tenemos que tener en cuenta que los tres efectos que se ven en el capítulo, como son la liquidez, la renta y las expectativas, en un principio la inyección de dinero baja la tasa, porque hay un efecto de liquidez, pero luego el mayor gasto genera un ingreso nominal, lo que aumenta la demanda de dinero y presiona la tasa al alza. Finalmente, la inflación generada hace que los prestamistas exijan una compensación por la pérdida de poder adquisitivo y los prestatarios están dispuestos a pagarla porque devolverán dinero que ya está devaluado. Es decir, es como un efecto de las expectativas que se denomina a largo plazo y que hace que la tasa nominal permanentemente esté alta. Desde un punto de vista keynesiano, lo vería de otra manera. Para él, el futuro es radicalmente incierto y la gente no ajusta sus expectativas de forma mecánica. Probablemente podríamos decir que esa subida de la tasa no está funcionalmente atada a algo natural, sino que puede ser que el banco esté asustado por la inflación y suba sus tasas de interés. O tal vez el gobierno está financiando un déficit mayor y quiere emitir más deuda, haciendo que las tasas suban. En resumen, el keynesianismo busca la causa en términos de la política monetaria, no un mecanismo automático por parte del sector privado, por decirlo así. Ahora vamos a responder a las dos inquietudes como las son. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda de dinero y en qué dicha demanda es estable en términos reales respecto al nivel de precios? La pregunta número 1 ya la hemos respondido un poco arriba, donde hablábamos del determinante de la demanda de dinero de Friedman. Para esto tenemos que entender 5 cosas como lo son nivel de precios, el ingreso a la riqueza, rendimientos de los activos sustitutos como bonos y acciones, la inflación esperada y los gustos. No hay motivos psicológicos ocultos, es decir, que esto es un análisis de costos y de beneficios como cualquier otro activo. Y la pregunta 2 nos dice en qué manera esa demanda es estable en términos reales respecto al ingreso. Lo que yo considero es que la demanda de dinero es estable, pero no como un número fijo, sino como una función, donde los cambios son predecibles. Es decir, que al ser homogénea de primer grado, si los precios y el ingreso nominal varían en la misma proporción, la demanda real no se altera.
¿Esto qué significa en la práctica? Esto lo que dice es que la proporción de la riqueza que queremos mantener en forma de dinero real es bastante constante a largo plazo. Es decir, la estabilidad es lo que permite que las variaciones en la oferta monetaria se transmitan de forma fiable al gasto nominal y en esta última instancia a los precios. Ahora vamos a ver qué efectos puede tener la política en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, suponiendo expectativas adaptativas, donde la gente tarda en notar la inflación, una expansión monetaria logra reducir la tasa de interés por el punto de la liquidez, lo que estimula el consumo y la inversión. Esto hace que el producto del empleo crezcan, los precios suban, pero suben ligeramente un poco al principio. En el largo plazo, cuando las personas se dan cuenta o ajustan sus expectativas y se dan cuenta de la inflación, la película pues cambia un poco, porque la tasa de interés no se vuelve a su nivel original, sino que sube por encima del nivel original. Esto lo que nos dice es que el consumo y la inversión regresan a su nivel original, por los factores reales y no los nominales. El producto y el empleo vuelven a su nivel natural, donde el dinero es neutral y lo único que queda como algo constante son precios más altos y una proporción de mayor cantidad de dinero. Y también si consideramos expectativas un poco racionales, estos efectos reales ni siquiera aparecen en el corto plazo, porque la neutralidad del dinero es inherente. El mensaje de esto es que a largo plazo la política monetaria solamente afecta a los precios. Esa es la lección del monetarismo moderno. En contraste de las políticas expectativas monetarias, vemos dos escenarios. Con expectativas adaptativas, la gente mira al pasado para predecir el futuro, es decir, si la inflación baja, no espera que suba. Cuando el Banco Central pone más dinero, la gente ve que hay más liquidez de la que quiere gastar y gasta más. Las empresas al ver esto suben la demanda y los precios de sus productos, pero como los salarios no suben porque los trabajadores no han estado pendientes de eso, creen que es un buen momento para expandirse, por lo tanto contratan, producen más y la economía se acelera. A corto plazo, la política termina siendo eficaz, pero con el tiempo los trabajadores notan que todo está más caro, piden subidas salariales, los costos suben, la producción termina volviendo a su nivel natural. ¿Esto qué nos dice? Que a largo plazo la política pierde toda eficacia real y solamente, como en todos los casos, termina dejando solamente inflación. Cuando hablamos de las expectativas racionales, la gente no termina siendo pues tan tonta, sino que utiliza la información que hay disponible en los anuncios del banco o del DANE. Cuando se anuncia una expansión monetaria, las personas entienden que habrá inflación y ajustan sus salarios y sus precios casi de que manera pues, al instante. Entonces, la demanda agregada sube, pero la oferta se contrae significativamente porque los costos también suben. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que nos dice es que la economía no se mueve ni un poquito de su nivel natural. La política monetaria es ineficaz incluso a corto plazo, porque el dinero es neutral desde el primer momento que hay una expansión monetaria. La lección de esto es que la política monetaria no solamente tiene efectos reales si sorprende a la gente, y esos efectos siempre pues son temporales. Lo que eso pretende es usarlo para mejorar una economía de forma permanente, donde siempre van a haber inflaciones al final de todo. Finalmente hemos visto cómo Friedman, ante el fracaso del keynesianismo en los años 70, formuló esta teoría cuantitativa del dinero moderno. Él trató el dinero como un activo dentro de su demanda, pues que es estable, pues porque los efectos de la política monetaria dependen en muchos casos de las expectativas. Nos dijo que a largo plazo el dinero es neutral, que la inflación siempre es un fenómeno monetario y por eso también Friedman propuso la regla de oro donde la expansión monetaria debía ser constante y predecible, donde genere estabilidad y donde dé confianza a la gente. Y la mejor contribución que el banco puede hacer es el crecimiento económico. Muchas gracias.